Dándole continuidad con esta presentación, en esta segunda parte, vamos a continuar hablando sobre lo que es la prueba. Ya habíamos dicho pues de que nos sirve para acreditar los hechos y que el juez, mediante la aportación de la misma, pueda tener una mejor visión, un mejor panorama para poder dictar sentencia. Entonces la prueba es bien vital. Muy bien, ahora establecido eso, ¿verdad? Vamos a recorrer las diferentes clases de prueba que podemos presentar, que sean pertinentes, útiles y necesarias. Y asimismo, pues en el artículo 396 que acabamos de leer, habla de que la prueba puede presentarse por medio de instrumentos públicos, auténticos o privados. Si nosotros nos vamos al artículo 332 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí vamos a entender mejor esto. El artículo 332 habla de los instrumentos privados y son aquellos cuya autoría es atribuida a personas particulares. Así de sencillo. De hecho, los instrumentos públicos, bueno, en el artículo 331 hablamos acerca de los instrumentos públicos, y esos instrumentos públicos son aquellos los cuales han sido expedidos por notario, que da fe, y por autoridad o funcionario público en el ejercicio de su función. Entonces tenemos instrumentos públicos e instrumentos privados, como instrumentos que pueden ser valederos probatoriamente hablando en un proceso como tal. Entonces decíamos en el artículo 331 que los instrumentos públicos son los expedidos por notarios que dan fe o por autoridad o funcionario público en ejercicio de su función. Algún documento donde el notario a través de una razoncita de legalización de firma doy fe de que la firma que antecede es auténtica, bla, 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 o una auténtica como tal, ¿verdad? En un documento. Por ejemplo, podría ser un contrato laboral, y ahí a la parte final el notario pues plasma su firma en calidad de auténtica. O podría ser un documento que ha sido expedido por una autoridad o funcionario público en ejercicio de sus funciones. Podría ser que en el ministerio, no, en el Seguro Social, por ejemplo, se nos extienda alguna certificación para establecer, por ejemplo, la relación laboral, que estoy en planilla, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos son instrumentos públicos. Los privados son aquellos cuya autoría es atribuida a personas particulares. Ahí no interviene ninguna oficina pública, no intervienen los notarios, sino sencillamente es la autoría de personas que hacen un contrato, por ejemplo, ¿verdad? Como tal, donde no intervienen estos funcionarios. Entonces ahí podríamos hablar de instrumentos privados y de instrumentos públicos, que son a los que se refiere el artículo 396 del Código de Trabajo, ¿verdad? En el sentido que pueden ser utilizados en un juicio de mero derecho. También en el juicio de hecho, ¿verdad? Podemos hablar de las diferentes clases y cantidades de pruebas necesarias, útiles y pertinentes que debemos de presentar. Y dentro de esa prueba tenemos, por ejemplo, el aporte de testigos. El aporte de testigos en el artículo 397 dice: salvo las excepciones legales, en los últimos 2 días del plazo probatorio no se podrá presentar solicitud de señalamiento de lugar, día y hora para el examen de testigos. Acordémonos que el plazo probatorio es de 8 días, ¿verdad? Entonces el juez elabora un auto en la que dice tráigase a pruebas por el término que establece el artículo 396, inciso segundo, que habla que se va a abrir el juicio a pruebas por 8 días. Dentro de ese término de 8 días, óigame bien, tenemos 8 días para presentar toda la prueba, ya que en materia laboral, el proceso laboral, usted presenta la demanda y en la demanda dice en su momento probatorio voy a demostrar lo que estoy diciendo. En este sentido, entonces,
se abre. Se llega el momento en el que el juez dice, ábrase a pruebas. Y ahí es el momento en que tanto la parte actora como demandada deberán estar atentos pues a esa fase de 8 días para poder presentar la prueba que sea útil, necesaria y pertinente. Entonces, en el caso de la prueba testimonial, dice no se podrá presentar solicitud de señalamiento del lugar, día y hora para el examen de testigos en los últimos 2 días del plazo probatorio. Estamos hablando de 8 días, usted tiene del 1 al día 6, ya el 7 y 8 ya estaríamos fuera de término para presentar prueba testimonial. Hay que tener mucho cuidado en este sentido, ya de que la prueba, cualquier clase de prueba que sea necesaria, pertinente o útil, hay que presentarla en el plazo en que ya el legislador ya estableció. Si nosotros nos salimos de ese rango, sencillamente no se la van a admitir, así de fácil. Y el problema es que estaríamos desarmando, ¿verdad?, a una de las partes, ya sea la parte demandante o demandada. Si no presentamos la prueba en tiempo, quedamos desarmados prácticamente. Hay que estar muy cuidadosos en esa situación. Entonces, de estos instrumentos de los que estamos hablando, que también se señalan en el 331 y el artículo 332 del Código Procesal Civil y Mercantil, encontramos también a la autenticidad de los instrumentos como tales que son necesarios para poder ser exhibidos, ¿verdad?, dentro de lo que es esta etapa de la prueba como tal. En este sentido, pues también el Código Procesal Civil y Mercantil da la facultad de ley en el sentido de poder tener al alcance este tipo de documentos. Luego, bueno, la prueba testimonial, que es la que decíamos, hay que tener mucho cuidado, es la presentación de los testigos, que son las personas que deben de ser idóneas, que declaren de una forma fehaciente, correcta, que sepan pues de vista y oída, que sepan ellos que estuvieron ahí, que sean testigos no referenciales sino presenciales, que ellos digan si yo observé, yo vi, yo oí. Esto es bien importante. Entonces es necesario de que dentro de este elenco probatorio ya vamos a hablar de las diferentes clases de pruebas. Ya dijimos de que se pueden presentar instrumentos auténticos a documentos públicos y privados. Se puede presentar prueba testimonial también, que es bien importante. Y el artículo 398 nos habla que en cualquier caso del juicio antes de la sentencia, el juez podrá practicar, oiga esto, de oficio, inspección, peritaje, revisión de documentos, hacer a las partes los requerimientos que fueren necesarios y ordenar ampliación de las declaraciones de los testigos, todo para fallar con mayor acierto. Mire qué interesante. El artículo 398 nos dice por ahí algunas de las clases de testigos que pueden desfilar. Habla, por ejemplo, una inspección, por ejemplo, peritaje, revisión de documentos, testimonial, porque habla de las declaraciones ampliadas de los testigos, y esto lo puede hacer el juez, lo puede hacer de oficio el juez. O sea, si para el juez no quedó claro lo que se está queriendo demostrar con la prueba que se ha ofertado, entonces el juez, él de oficio, puede decir, bueno, entonces vamos a hacer una inspección, por ejemplo, en el lugar donde este señor trabajaba. Puede ser una prueba pericial que el juez quiera que se practique, hay que hacerlo. Revisión de documentos, por ejemplo, planillas, qué sé yo, toda clase de documentos que puedan llevar a determinar con certeza lo que se está haciendo. Y puede ordenar ampliación de la declaración de los testigos por algunas partes oscuras que hayan quedado como tal. Excelente. Entonces, así vemos cómo a través del andar, pues, verdad, de este elenco probatorio, podemos encontrar una gama
de formas de poderlos probar. Dentro de lo que es la parte testimonial, podemos encontrar también, y esto lo podemos hallar en el artículo 344 del Código Procesal Civil y Mercantil, sobre lo que es la declaración de parte. La declaración de parte contraria, la declaración de propia parte. Es decir, que es yo como soy en la parte demandante, por ejemplo, soy el trabajador que ha sido despedido, yo también puedo dar mi testimonio. A eso el artículo 344 se le llama declaración personal de la propia parte, yo, y de la parte contraria cuando pido entonces que sea el patrón o la parte que estoy demandando que acuda también a declarar. Entonces ya vamos a hablar entonces en el próximo segmento. Estamos ya por finalizar la segunda parte de este tratado y vamos en la tercera parte a hablar sobre lo que es la declaración personal de propia parte y lo que es también de lo que es la parte contraria. Así es que este es la segunda parte de lo que es la fase probatoria. Ahorita vamos a entrar a la tercera parte.